Hermanos queridos, es un privilegio para mí trazar la santa palabra de Dios en un tema tan importante. Estamos en una época donde hay fuerzas y movimientos tratando de vindicar las libertades, pero a la vez también hay movimientos tratando de controlarlas, ponerle límites. Quiero aprovechar estos momentos para introducir la presentación reflexionando, tomando como base y fundamento el libro de Daniel, en el capítulo 3, los versos 4 al 6 de la lectura bíblica. Basados en Daniel, vamos a explicar y ampliar varios principios que se encuentran aquí en este libro y luego vamos a ilustrarlo con algunas fuentes bibliográficas. El contexto de este libro y especialmente de este capítulo 3, el rey Nabucodonosor había sufrido una rebelión del ejército, según algunas tablillas que se han encontrado. Entonces él convocó a los principales gobernantes de su imperio para afirmar su autoridad y saber los que le eran leales. Y por eso aquí aparece la estatua, pero vamos a concentrarnos por la acción del tiempo. El 4 y 6 dice: y aconteció que hablándole, estoy en otra fuente, 4 al 6, y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Ya dijimos algo de la motivación, según algunos datos, fuentes históricas del rey Nabucodonosor, para hacer esto, que es un poco inusual, que un rey trate de imponer una adoración a personas que no están obligadas a adorar los mismos dioses del rey, máxime cuando es un imperio y tiene una serie de cautivos, porque en el capítulo 1 se habla que mandó escoger del linaje real de los príncipes de los pueblos cautivos jóvenes para ser instruidos que le ayudaran a gobernar. Entonces la lógica del rey en ese tiempo era que los nacionales de cada uno de los países que él tenía cautivos se prepararan para atender asuntos relacionados con sus congéneres, con sus conciudadanos, y luego lo asesoraron a él para las mejores políticas y de tal manera que el imperio se mantuviese por más tiempo. Pero resumiendo lo que aparece aquí en este capítulo, podemos sacar 5 principios, 5 detalles del decreto. Primero, un poderoso líder mundial, porque Nabucodonosor aparece en la serie profética como la cabeza de oro, como el imperio que ilustra los gobiernos que se iban a desarrollar a través de la historia en el mundo. Entonces aparece como un reino modelo de lo que hacen todos los imperios en el mundo: dominar a los demás. Tenemos entonces que en la historia del mundo contemporáneo solamente un poder
ha combinado la política y la religión en una forma histórica tradicional, y es el papado que pretende liderar el mundo en las dos áreas, política y religiosa. Y la ilustración hace poco se hizo a este mundo con un líder nacido en Polonia, que logró, con apoyo también de Estados Unidos, desmembrar a la Unión Soviética, que era un imperio difícil de imaginar que sin disparar un solo tiro se iba a desmembrar de una forma tan sorprendente. Entonces aquí tenemos una combinación política y religiosa, y con efectos inmediatos y consecuencias grandes para la humanidad. Entonces tenemos acá en la historia de Daniel un poderoso líder que combina la religión y la política para afirmar su reino y su poderío. Vemos que este poderoso rey político y religioso, bajo el dominio de este Karol Wojtyła, un arzobispo cardenal polaco, insinúa que se debe derribar la pared, el muro de separación entre iglesia y Estado, y se cumpla el deseo histórico de la Iglesia Popular de que los líderes políticos se sometan al arbitrio del poder religioso, y ha ido ganando aceptación. Tanto fue el impacto de este líder católico que cuando murió, inclusive 3 expresidentes de Estados Unidos se arrodillaron ante su cadáver. O sea, ha causado gran impacto. Llama la atención Estados Unidos porque es una ilustración histórica. Una ilustración histórica de lo que debe ser un poder civil. Entonces la humanidad históricamente tuvo una decadencia en el liderazgo político, y cuando llegó al nivel más bajo, que los poderes políticos se dedicaron a perseguir por causas religiosas, Dios permitió que surgiera en América un poder que se conoce como el Gran País del Norte, que en sus instituciones plasmó en su constitución la separación de iglesia y de Estado. De la primera enmienda de la Constitución norteamericana de 1791 dice: el Congreso no adoptará ninguna ley reconociendo el establecimiento de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de ella. Entonces, este país había sido fundado por personas que habían experimentado la persecución religiosa en el Viejo Mundo y quisieron garantizar que en este país me ha ocurrido en varios lugares cuando tengo algunos temas trascendentes, hay fuerzas ocultas que tratan de impedir que se cumpla el objetivo, pero Dios lo va a cumplir. El preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, la idea que tenían los padres fundadores de ese país, dice formar una unión más perfecta y establecer la justicia. Asegurar la tranquilidad nacional, atender la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Esto es del preámbulo de la Constitución del Gran País del Norte. Y tenían 4 grandes causas en su Estatuto de Derechos y Formación del país. La primera
la democracia. Segunda, libertad individual. Tercera, pluralismo. Y cuarta, la moralidad. Estas son las 4 grandes causas del país del norte cuando lo constituyeron. Y uno de los filósofos de Estados Unidos, Emerson, soñaba, y resumiendo el sueño de muchos de americanos de esa época, dice: quiero ver a Estados Unidos como un benefactor sin igual. Su misión es liberar, abolir la reyesía. Pero ellos no querían reyes, ¿no? Por eso decía un país sin rey ni papa. Ese era el lema de los fundadores de ese país. Que acabe con el clericalismo, los castillos, el monopolio, derrumbe las horcas y queme todos los códigos sangrientos. Esta era la aspiración de Emerson, filósofo norteamericano. Y uno de los fundadores del país, Thomas Jefferson, hablaba así: es imposible no sentir que obramos por toda la humanidad. O sea, ellos que estaban fundando el país creían que estaban siendo apoyados o haciendo un aporte a la humanidad. Bueno, y la historia del país siempre ha tenido un protagonismo grande en el mundo. Mis reflexiones, después de leer todos estos documentos americanos, puedo decir algunas cosas con relación a la función y el efecto de este país en el mundo. Surgimiento de Estados Unidos, Dios envía un mensaje al mundo. Advierte contra la opresión de los derechos individuales. Porque más o menos en lo que es ética social cristiana, lo que trataron de hacer estos protestantes es la canasta de huevos, y es proteger a cada huevo más o menos en la legislación. Es el resumen, la canasta de huevos. Pero normalmente se hace una tortilla, y es que el Estado avasalla al ciudadano. Eso era lo común en la historia del mundo, los imperios, y no respetar a las personas. Allá cuando fundaron ese país, una persona podía demandar al Estado y podía ganar en Estados Unidos y en algunos países. En otros es difícil que un ciudadano pueda ganarle al país. Una de las razones también que considero el surgimiento de este país es para desaprobar el comportamiento político religioso desarrollado en la tierra. O sea, como en Europa se había abusado del poder religioso y político con la Santa Inquisición, donde se abusó de muchas personas, quitándoles sus bienes, matándolos, torturándolos por problemas religiosos. Y también con Estados Unidos, Dios coloca el mayor obstáculo a la política del catolicismo y retrasa los planes de Satanás de hacer un imperio mundial, una teocracia, pero abusiva, como ocurre con algunas religiones en el mundo. El segundo punto del decreto, ya analizamos el primero, que es que un poderoso líder mundial, porque el énfasis del pregonero en el capítulo 3 de Daniel, que el rey Nabucodonosor ha levantado, que el rey ha levantado la estatua del rey, ustedes no respetan al rey. Es cierto, Mesac, Sadrach y Abednego, ustedes no hacen cuenta de mis dioses, no adoran, no siguen mi religión. O sea, hay un énfasis en un líder mundial. El segundo énfasis del decreto es la obediencia, que aparece precisamente aquí en el capítulo 3, versículos 12 al 15 del libro de Daniel. Y dice acá, le dijeron: hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor, con ira y con enojo, mandó que trajesen a Sadrach, Mesach, Abednego, y al punto fueron traídos los varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach, Abednego,
que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he levantado? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y quién será el Dios que os pueda librar de mis manos? ¿Ustedes se acuerdan del capítulo 13 del Apocalipsis cuando pregunta, ¿y quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Y Elena G. de White, comentando esto, dice que el rey Nabucodonosor levantó la mano al cielo, desafiando al Dios, a Jesucristo. ¿Y qué Dios podrá librarnos de mis manos? Y sí, desafió a Dios y Dios los libró. Amén. Los libró, porque Dios es Rey de reyes y Señor de señor. Y las palabras que dijo Jesucristo, mal interpretadas, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, muchas personas se confunden. Jesucristo en ninguna manera está probando a César, porque el César de ese tiempo era Tiberio, y Dios lo describe en Daniel a Roma como una bestia espantosa y terrible, dientes de metal, uñas que pisotea con sus pies, y a los santos del Altísimo quebrantará. No está dando aprobación a la bestia, Jesucristo, ni a César. ¿Qué le corresponde a César? Someterse a la autoridad que es Dios. Y la Biblia, y lo dice San Pedro claramente, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y al poder civil darle una obediencia siempre y cuando no vaya contra la conciencia ni contra las leyes de Dios. ¿Qué pasó aquí en el capítulo 3 de Daniel? Estos jóvenes le dijeron, mire rey, nosotros te obedecemos en todo, pero en esto no. Y de tu mano Dios nos puede librar, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el rey mandó calentar el horno 7 veces y no pudo. ¿Por qué? Porque hay una separación de iglesia y de Estado. El poder civil tiene su área y la parte religiosa la otra. El poder civil no debe legislar sobre religión como lo establece la Constitución de Estados Unidos. No deben mezclarse ni entrometerse el uno con el otro. No se puede impedir la fe, la religión de nadie, ni imponer decretos religiosos. Entonces, el líder mundial quiere obediencia. El tercer punto del decreto, se impone una desobediencia a los mandamientos de Dios. ¿A cuál mandamiento? A Éxodo 20, 4 y 5, que dice, no os postréis ni adoréis estatuas ni cosas semejantes del cielo ni la tierra, ni las honréis. Y también dice, no te inclinarás a ella. O sea que la ley de Nabucodonosor, el decreto imponiendo que adoren la estatua, está directamente contrario a ¿qué cosa? A las leyes de Dios. ¿Y qué dijeron los jóvenes? Nosotros tenemos libertad de conciencia y nosotros servimos a Dios, no nos vamos a arrodillar, no obedecemos en todo lo demás, porque ya eran gobernadores de provincias. Y el rey quería obligarlos a que se arrodillaran ante la estatua. Y dijo, un momentico, nosotros somos buenos ciudadanos, y acuérdense la propaganda. Es necesario que cada uno de ustedes sea buen ciudadano del reino de los cielos. Buen ciudadano del reino de los cielos. El punto número 4 que se puede deducir de este decreto de Daniel 3. Autoridad total. Totalitarismo del rey Nabucodonosor. Daniel 3:15. ¿Quién nos puede librar de mis manos? Yo soy la máxima autoridad. Todos los poderes del Estado lo resumía él y se hacía lo que él quería. Entonces, eso es un problema, que una sola persona tenga una autoridad sobre todos los demás poderes. Hay una profecía de Elena G. de White
que está en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 135, con relación a esto de una persona que tenga autoridad total mundial. Miren lo que dice la profecía aquí de Elena G. de White. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, la gente se unirá bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. Esto escrito hace más de 160 años. Escribió esto Elena G. de White. Pero en documentos del papado dice que su objetivo es alzarse con la autoridad suprema. Hay un libro titulado Las llaves de esta sangre, que escribió un jesuita llamado Malachi Martín. Y ahí dice que la aspiración de Juan Pablo II es ser vencedor en una contienda con Estados Unidos y con la Unión Soviética. Derrumbó la Unión Soviética y Estados Unidos está en decadencia moral, económica, política, está en decadencia. Y el papado en ascenso. O sea que hay una lucha por ¿qué cosa? Por liderazgo mundial. Y hoy en día el que mayor liderazgo tiene es el líder de Roma. Tiene más peso moral y político que el presidente de Estados Unidos. Tanto es así que aquí hay una noticia publicada en el Nacional de Caracas, periódico El Nacional, del domingo 3 de abril de 1994, en la página A6. Dice acá, titulaba en una página completa, Juan Pablo II propuesto como presidente de la tierra. Y resume aquí la agencia Fran Press y la AP. Único líder para estos tiempos de crisis, pregunta aquí el resumen de la agencia de noticias francesa. En un mundo agitado de reagrupamientos, en que cada país jala para su lado, de mengua de la solidaridad internacional, de crisis ideológica, el sumo pontífice se posiciona como el único líder de peso global, mientras que la Iglesia Católica parece adoptar un rol de mayor relevancia como respuesta a incertidumbres del presente. Es lo que dice la nota del Nacional, tomado por varias agencias de noticias. Y en eso, cierto, ese líder, Juan Pablo II, ¿cuándo surgió este líder polaco? Mira, leyendo varios libros, resumiendo aquí a esta honorable asamblea, en 1976, el gobierno de Polonia, noten, 2 años antes de elegir a este arzobispo de Cracovia, cardenal Karol Wojtyła, como Juan Pablo II, decidieron levantar una ciudad en New Utah, sin Dios, sin religión. Pero el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, se opuso. Entonces, en el terreno donde iban a levantar la nueva ciudad, los comunistas levantaron una cruz de madera y los comunistas la tumbaron. Y en la noche la volvieron a levantar los trabajadores. Y así tuvieron ese pugilato. Luego decidieron quitar todos los cristos y crucifijos de todas las escuelas de Polonia, el gobierno. Pero en la noche los padres iban y llevaban y ponían otra vez los crucifijos y las cruces. Y en ese pugilato, hasta que al fin, un personaje muy famoso también, por un escándalo financiero, ¿no? Paul Marcinkus, le envió el dinero a Karol Wojtyła y levantaron un templo católico muy bonito en New Utah. Y ahí hubo un discurso delante del enviado papal Poggi, Karol Wojtyła, diciendo que no se puede aceptar, que es inaceptable que en nombre de los trabajadores de Polonia se quiera hablar contra la religión o sacar a Dios del pueblo de Polonia. Bueno, ese discurso lo dio en 1976. Sorprendentemente, este señor que dio el dinero para levantar ese templo católico allí, es de origen lituano. Ustedes hablan de Lituania, Estonia, de esos países ahí lituanos, pero nació en 1922 en Chicago, estaba la ciudad en ese tiempo bajo el dominio de Al Capone, un mafioso terrible.
Este Marcinkus estuvo involucrado en una serie de escándalos con el Banco Ambrosiano de Milán y varias cosas, ¿no? Pero había ascendido rápido, había llegado a ser guardaespaldas de Pablo VI y también traductor. Y el Papa lo nombró director del IOR, Instituto Obra Religione, conocido como Banca Vaticana. Bueno, y cuando eligieron a Albino Luciani, él decidió meter la nariz en ese guiso que tenían allí en el Banco Ambrosiano y poner orden. Y no pudo terminar, apareció muerto en menos de un mes. Muchas personas piensan que alguna mano negra estaba incluida, porque murió del corazón y nunca había sufrido nada del corazón. Pues este señor Marcinkus, al final la policía italiana fue a detenerlo, pero sorprendentemente era Papa su amigo, Karol Wojtyła, porque reemplazó al otro, a Albino Luciani, que querían meterse en eso. Ahora eligieron sorprendentemente un Papa amigo de él, porque le había dado dinero en el 76, 2 años antes. Bueno, y al final la historia termina con ese Marcinkus. Lo mandaron al final para Estados Unidos, en una parroquia, protegido por Ronald Reagan y por Kexey, director de la CIA. Pero murieron 14 personas suicidadas, entre comillas. La secretaria de Calvi la tiraron desde un 4º piso, se suicidó. Calvi apareció en un puente en Milán, suicidado, y resolvieron ese problema. Entonces el mundo de Polonia llamó la atención. Un papa no italiano se ganó la voluntad del mundo y ha tenido una influencia muy grande sobre este mundo. Entonces, por eso aquí en el Nacional dicen que es el único líder porque le puso un freno al abuso de los poderes religiosos, poderes políticos que querían impedir el catolicismo, y el catolicismo salió adelante, venció al comunismo y ha hecho un impacto y ha llamado la atención. El quinto punto que podemos deducir del decreto de Daniel 3. Tenemos acá la iglesia y el Estado. Entonces aquí, mandamientos quebrados. El mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está vulnerado por el decreto. Y el segundo mandamiento que dice no te inclinarás ante nada, ante una estatua. Ahora miremos en Daniel capítulo 6, versos 6 al 9, donde se ilustra la segunda enmienda. La primera enmienda de Estados Unidos dice que el Estado no debe legislar sobre religión, y está ilustrado en el libro de Daniel y en la historia. Ahora, en el capítulo 6 al 9, se ilustra la segunda enmienda, y es que no se debe impedir el libre ejercicio de la religión. Entonces acá dice 6:9, capítulo 6, versos 6 al 9. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes, capitanes, han acordado por consejo promulgar un edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto, firma la escritura para que no pueda ser cambiada, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser revocada. Punto de objeción del decreto de Daniel 6. Objeción del acusador, relación de Daniel con Dios. Y revisaron todos los documentos y, oye, contesté Daniel, no podemos nada, sino en la ley de su Dios. Revisaron el acta constitutiva, los documentos, y descubrieron que Daniel era muy fiel a su Dios, oraba 3 veces al día, y hablaron con el rey y consiguieron un decreto religioso.
en el cual no se podía adorar por 30 días, a orar a nadie. ¿Qué pasó? Fue a violar el libre ejercicio de Daniel. Y Daniel, cuando supo el decreto, abrió las puertas y hacía su petición. Un decreto para impedir, ¿qué cosa? El libre ejercicio de la religión. Le prohibieron orar a todo el mundo por 30 días para que romper la relación de Daniel con Dios. Se dieron cuenta que el poder de Daniel emanaba de esas oraciones. Pues ya en capítulo 2 de Daniel se ve que cuando Nabucodonosor se le olvidó el sueño fue revelado a Daniel en oración. O sea que ya conocían la historia de Daniel, tanto es así que tan poderoso que, siendo primer ministro de Babilonia, pasó a ser ministro de Medo-Persia. Y Darío pensaba ponerlo sobre todo el reino y automáticamente habían unos opositores políticos. ¿Cómo es que un hombre de un país vencido, que no tenía carné del partido, y le iban a nombrar segundo después del rey, y entonces no, se reunieron y consiguieron un decreto basado en la religión, pero mezclando política y religión, una mezcla grave que Dios desaprueba. Entonces miremos una comparación breve entre Daniel 3 y Daniel 6. En el 3, un decreto de muerte. En el 6, un decreto de muerte. En el primero, en el 3, lo echan al horno de fuego. Y en el 6, foso de los leones. El resultado es el mismo, muerte. Segundo punto, el universal. A vosotros, naciones, pueblos y lenguas, a todo hombre, oyendo el sonido del zampoña, el tamboril, de la flauta, del pífano, se postra, y si no, inmediatamente se echaba en un horno de fuego ardiendo, y el pregonero hacía énfasis. Tercer punto, de una similitud entre los dos decretos, dictado por un soberano poderoso, el 3, y el 6, un soberano poderoso, Darío, firmó el decreto, le puso su sello, no se podía abolir. Las diferencias entre los dos. Estamos jugando con dos principios de la gran Constitución americana. Que el Estado no debe legislar sobre religión ni impedir el libre ejercicio de ella. Es la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que se acerca ya a los 300 años sin cambiar. Porque saben ustedes que el pueblo no es porque estén cambiando leyes, no. Lo importante es personas honestas que respeten las leyes y el sistema. Pero puede hacer la ley que quiera, pero si los jueces y las autoridades no la respetan, pueden cambiar las leyes que quieran, porque no hay quien las haga cumplir. La diferencia, la número 1, asunto gira alrededor del segundo mandamiento. Sí, porque estaban mandando a adorar una estatua. Y en el 6, asunto gira sobre el primer mandamiento. Porque están convirtiendo en Dios al rey. Pues no pueden hacer oración sino a ti, oh rey, pero la Biblia dice, hay un solo Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a Darío lo convirtieron en Dios por 30 días. La número 2 de la diferencia. Gobernante motivado por el orgullo, dicta un decreto. En el capítulo 3, orgullo, el rey quería que todo el mundo le obedeciera. Dice, no hacen cuenta de ti, no te respetan, no siguen tu religión. Y en la 6, la diferencia, íntimos consejeros del rey formaron un complot contra Daniel. Así el primer decreto por orgullo. Y el segundo, en Daniel 6, una encerrona, envidia, personas, una conjura, un complot. Envidia contra Daniel. Número 3, la diferencia, los dos decretos, con la libertad de conciencia amenazada. El punto en cuestión era la desobediencia. En el 3, el que no obedezca, el que no se postre. Y en el 6, el punto en cuestión, asunto era cortar relación de Daniel con Dios. En el segundo decreto era que Daniel interrumpiera su práctica religiosa por 30 días. Entonces, objetivo, interrumpir relación con Dios. Y la primera, obediencia. Las razones por las cuales Daniel no se
no hizo caso del decreto, están aquí en capítulo 6, 10 al 15, pero el tiempo avanza. Y el pastor me dijo, no, procure terminar el tiempo, porque si no, la gente aquí, usted sigue predicando, pero la gente llegan las 12 y se van. No, mentira, que ese pastor no es capaz de decir eso. Esta iglesia es una iglesia cristiana. La primera razón por la cual Daniel no siguió el decreto. Dejar de orar hubiera cortado su relación con su mejor amigo. Por consiguiente, su sabiduría y poder y su fuerza desaparecerían. Así que él siguió, porque esa era la fuente de su poder, la oración, Jesucristo, Dios, el Padre. Segunda razón por la cual Daniel no hizo caso al decreto. La ley de Dios y el decreto estaban en conflicto. Pero dice, dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Entonces, hay personas que piensan que hay que seguir todo lo que dice César, los símbolos nacionales, todo lo nacional. No, señor. Se sigue todo lo nacional siempre y cuando esté de acuerdo con la palabra de Dios. Lo demás es idolatría. Es idolatría. Porque personas piensan que hay un equilibrio. Dios y César. No. Cristo no está probando a César. Lo reprueba. Lo pinta como una bestia terrible. Y respeta el poder civil siempre y cuando no contradiga la ley de Dios. Pero cuando contradiga la ley de Dios hay que hacer como los jóvenes. Nosotros no nos postraremos. Daniel no cerró las puertas, siguió orando. Desobediencia civil cuando choque con los principios de la conciencia y con la ley de Dios. Ahora bien, 2 noches diferentes. Daniel pasó la noche en paz y dormido y el rey Darío inquieto. No le trajeron música, no comió y madrugó. Daniel, Dios te ha podido librar, Jesucristo te ha librado. Y Daniel le respondió y el rey se emocionó y sacó otro decreto y mató a todos los opositores. Fueron desayuno de los leones. 3 cualidades de Daniel, hermano. Hoy día libertad de conciencia. Primera, devoción a Dios. Es algo increíble y es obligatorio para la paz, la felicidad y la tranquilidad de cualquiera de ustedes, amigos, que me escuchan, ser espiritual, consagrado, dedicado a Dios. Número 2, obediencia inamovible. Usted obedece a Dios, así se desplomen los cielos. Usted se mantiene fiel a Dios. Como dice hermana Guay, la mayor necesidad del mundo, de hombre, que no se compre, ni se vendan, fieles a su deber como la brújula al polvo y que se mantenga de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Número 3, integridad, honestidad y coraje. Daniel. Hay que mantenerse. Y tenemos una ilustración también, hermanos, ya al final concluyendo, que está aquí en el libro de Esther. En el capítulo 3, los primeros versos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, agageo, y lo enalteció y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron ante Amán para ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían firmes, porque ya él había declarado que era judío. Yo soy adventista el 7º día y yo guardo el sábado, así que puedes hacer los exámenes que quieran los viernes en la noche. Yo no voy porque soy adventista, pero vas a perder tu carrera. Mira, yo soy fiel a Dios. ¿Y qué le vale al hombre ganar un grado si pierde su salvación? Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco meter mano en Mardoqueo
Y pues ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, pueblo de Mardoqueo. O sea, aquí vemos manipuló, era favorito del rey, consiguió un decreto para eliminar a todos los judíos. Qué terrible, ¿no? Qué maldad. Por un odio religioso, no respetar la libertad de conciencia. El versículo 7. Y en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada la suerte. Y esto es la suerte delante de Amán, el Pur, día a día, y el mes salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las leyes del pueblo, y no observan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Si place al rey, escríbase, que sean destruidos. Yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata propuesta sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que te pareciere. Una anécdota aquí, hermano, un paréntesis. Aquí, noten el énfasis de la Biblia. Amán, hijo de Amadata, agageo. ¿Se acuerda que Samuel le dio la orden al rey Saúl, primer rey de Israel, que destruyera a esa gente, amalecitas? Y perdonó al rey y algunas ovejas, y entre ellos perdonó a quién, a Agag. Dicen los libros judíos, ¿no? Judíos no bíblicos, tradición judía. Tienen el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén, el Gemara, que Saúl dejó escapar a la esposa de Amadata, que iba embarazada. Y tuvo que Samuel tomó un cuchillo y le degolló al rey y a los demás. Y dicen estos judíos que a raíz de esa desobediencia del rey Saúl, surgió Amán y puso en peligro a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el rey no hizo caso a lo que Dios le dijo. Cuando Dios da una orden, hermano, hay que cumplirla. Bien, estamos terminando. Amenaza de la libertad de conciencia en el Apocalipsis 13, 11 al 18. Dios dice en Apocalipsis 14, 6 al 11: temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y fuente de las aguas. Antes del juicio final de Babilonia espiritual, Dios le envía un mensaje de advertencia, y el mensaje está encargado de darlo los adventistas del séptimo día, hace una advertencia al mundo que es necesario respetar los mandamientos de Dios. En los días de Daniel, capítulo 1, antes del juicio final a Babilonia, Dios envió a los hebreos como mensajeros para que enseñasen a la nación la verdadera adoración. Así que Dios permitió que los judíos fuesen cautivos a Babilonia, para que estos reyes, estas personas, conocieran al Dios verdadero, y lo ilustró con el capítulo 2, cuando se le olvidó el sueño al rey, el capítulo 3, en el capítulo 4, y el capítulo 6, y en el capítulo 5, cuando Megnet Texas Uparsin, para que respetaran al Dios. Y por eso Dios le dijo a Belsasar: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Porque no es Dios y César, no, Dios gobierna sobre César. Dios es superior al poder civil. La religión es más importante que las leyes del país. Lo más importante es servir a Dios. Y si se sirve a Dios, se sirve a las leyes del país. Honrar a su país, pero en lo que no choque con la conciencia. Apocalipsis 14, 8. Como resultado de rechazamiento de este mensaje de advertencia, cayó Babilonia.
Y por eso Daniel se lo dijo al rey. Y tú sabiendo todo esto, no te has humillado y a dioses de madera, de piedra, de metal, que no oyen ni escuchan ni nada. Has dado alabanza y eres el Dios en el cual está tu vida, nunca honraste. Por eso él ha dicho esto. Pesado, contado, partido, dado a los medos y a los persas. Daniel 2. El imperio de Babilonia va a ser derrocado porque ha oprimido al pueblo de Dios. Y el Dios del cielo levantará un reino y todo se volverá polvo como las eras del verano. Apocalipsis 14, 9 al 12, el mensaje del tercer ángel dice: se da un decreto obligando a adorar contra este mandamiento de Dios, y el que no adore la bestia no puede comprar ni vender. El que no adore la bestia y la imagen será muerto. Así termina el mundo. Pero hay un grupo que resiste. Los adventistas del séptimo día siguen con el sábado. Y con todo eso vosotros guardaréis el sábado porque es santo a vosotros, y el que lo viole morirá. Daniel 3 se da un decreto universal obligando a adorar la imagen de Nabucodonosor, y Dios libra a los 3 jóvenes hebreos. Termino leyendo unas profecías de Elena G. de White. No son mías, hermanos, hoy día de la libertad de conciencia. La primera, en el libro Conflicto de los Siglos, 650, es un libro publicado en 1888. Y dice así la profecía: los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Por eso titulamos el tema Libertad de conciencia amenazada. Hay una profecía que van a hacer eso. En la página 261 del libro Eventos de los Últimos Días, también de Elena G. de White, otra profecía. Así como Nabucodonosor, aquí viene la conexión de lo que estaba yo hablando y lo que dice el profeta. Así como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, emitió un decreto por el cual todos los que no se postraran y adoraran su imagen serían muertos, de la misma manera se proclamará que todos los que no reverencien la institución del domingo serán castigados con prisión y muerte. Esa es la advertencia. ¿Quién la va a dar? Los adventistas del séptimo día, porque tienen el profeta y el mundo anda en la ignorancia. Y nosotros tenemos que hablar con amor para así salvamos a muchas personas de perecer en este desorden social tan grande. Desobediencia a la palabra de Dios. Y termino mi mensaje con la página 621-622 del Conflicto de los Siglos, enfatizando esto de un superlíder mundial que les dije al principio. Aquí lo dice el profeta, no lo digo yo. Dice: la Iglesia Católica emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia, aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Eso es lo que dice acá, hermano. Entonces tenemos aquí las profecías y la Biblia, y la iglesia adventista ahora en este tiempo tiene que cumplir su papel de predicar la verdad. Así muchas personas no les guste, tienen que cumplir, porque de todas maneras la gente va a perecer. La única manera de salvarse es que acepte el evangelio, si no se pierde para siempre. Y el castigo final es con fuego, que arde. La Biblia, la tierra será quemada con fuego, dice la Biblia. Ya no es diluvio. Entonces, hermanos del paraíso, hermanos queridos, nosotros entreguémonos al Señor y procuremos defender los derechos que todavía los tenemos ahora de tener libertad de conciencia. Pero está amenazada. Se están dando todos los movimientos para dar una sorpresa. Y la sorpresa es que se tiene que someter al gobierno mundial, que no de la bestia sea muerto, y el fatídico número 666. ¿Cuántos de ustedes les gustaría hacer todo lo necesario para que aquí en Venezuela se mantenga la libertad que hasta ahora tenemos? Señor les bendiga. Entonces siempre hay que orar por el gobierno para que no se le ocurra romper esa libertad que tenemos. Entonces hay que apoyar las autoridades
que mantengan la libertad para que todo el mundo adore a Dios libremente. Y gracias, Señor, aquí vivimos tranquilos. Y Dios quiera que se mantenga la libertad. Que Dios nos bendiga.